Hola rankianos y rankianas, bienvenidos de nuevo a esta serie de vídeos para aprender trading desde cero. Si has estado siguiendo estos vídeos ya sabes qué es el trading, cómo elegir una plataforma, pero ahora vamos a dar un paso más importante. ¿Qué pensarías si te digo que hay una forma de predecir el futuro del mercado? Jenis, tío, estás loco, eso es imposible, ¿vale? Algunos lo llamarían brujería, pero yo lo llamo análisis técnico. Parece que donde quiera que mires no puedes escapar del término análisis técnico. Hay una razón para ello. El análisis técnico es una herramienta increíblemente poderosa utilizada por algunos de los operadores más exitosos del mundo. Pero, ¿qué es el análisis técnico? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo puedo utilizarlo para tomar mejores decisiones de trading? Pues bien, en este vídeo vamos a responder a todas esas preguntas. ¿Has visto la película Regreso al futuro o Volver al futuro, no? Tengo que confesar que el análisis técnico no es un DeLorean al que te puedas subir, mirar el mercado en el futuro para luego volver y hacer una inversión segura. Como en todo lo relacionado con la inversión, nada se puede predecir con un 100% de exactitud. Sin embargo, el análisis técnico es una poderosa herramienta para estudiar los patrones que hay en los movimientos de precio del pasado, de cómo se ha ido comportando el gráfico, con el fin de predecir cómo se moverán en el futuro. ¿Queda claro esto? El análisis técnico es un conjunto de herramientas que los operadores utilizan para analizar el mercado, y estas herramientas les ayudan a tomar decisiones sobre cuándo y dónde entrar o salir de una operación. Se trata de una representación gráfica en los precios de los activos de la psicología humana, es decir, en los gráficos queda reflejado el miedo y la codicia, que es lo que realmente mueve los mercados. Saber analizar esto te puede dar una fuerte ventaja a la hora de invertir. El análisis técnico puede ayudarte a decidir cuánto dinero invertir en una operación y qué activos debes comprar o vender. Un analista técnico utiliza los gráficos para analizar los movimientos históricos de los precios de un valor o de un mercado. Los gráficos se utilizan para identificar patrones y lo que llamaríamos tendencias que pueden utilizarse para predecir los precios futuros. Es una buena manera de obtener una visión general de cómo se ha comportado un mercado y de cómo podría comportarse en el futuro. La masa inversora suele comportarse de la misma manera en situaciones similares a lo largo del tiempo. Así que el análisis técnico se basa en la idea de que la historia se repite, pero no exactamente. Se asume que si un patrón se ha producido en el pasado, es probable que se repita en el futuro. Y bueno, el análisis técnico puede utilizarse en cualquier tipo de activo financiero, incluidas las acciones, los futuros, las opciones, los mercados de divisas, incluso las criptomonedas. Sirve para todo. Pero como te he dicho antes, es importante saber que el análisis técnico no es ni un DeLorean ni una bola de cristal. No te va a decir lo que va a pasar. Pero sin embargo, sí que te proporciona una visión de lo que ha sucedido en el pasado si hay patrones que pueden ser útiles para predecir los movimientos futuros. La clave está en que te puede proporcionar una ventaja estadística. El análisis técnico se utiliza a menudo junto con el análisis fundamental, que es otro enfoque de la inversión que se centra en los fundamentos de la inversión. Me explico. El análisis fundamental se centra más en cómo está el estado financiero de una empresa y las tendencias del sector, y en el análisis técnico se da por supuesto que mirando el precio de un activo ya tienes toda la información que necesitas. No es necesario saber más sobre la empresa. Se mira el gráfico de precios y con eso ya se puede determinar la evolución y la dirección más probable que tomará el precio en el futuro. En el precio está toda la información. Con él puedes saber si hay interés por parte de los inversores o si no lo hay. Si entra o no entra dinero en ese activo, sin importarte el por qué, que lo hay, pero normalmente te enterarás del motivo con el paso del tiempo. Pero ya te habrás anticipado. Como te he dicho, para un analista técnico es muy importante analizar el histórico del gráfico, ya que consideran que el precio tiene memoria. Se refieren a patrones que cuando llegue a un punto se comportará como ya hizo en su día. Lo que estás viendo en pantalla es un gráfico de velas japonesas y lo que representa básicamente es variaciones que aparecen por la batalla que se realiza entre compradores y vendedores por un precio. El mercado es el lugar en el que está esa discordancia entre ellos, entre el precio de algo por un valor en común. Simplemente hay un punto en el que hay un acuerdo. Yo quiero comprar a $40 y hay alguien que quiere vender a 47. Si hay un acuerdo de compra a 45, estoy de acuerdo en pagar a un precio superior, pero porque considero que tiene más valor. Es decir, lo quería 40, pero lo pago a 45 porque considero que puede tener más valor. 100, por ejemplo. El que quería vender a 47 accede a venderlo a 45 porque quiere deshacerse de eso, no le ve el valor que veo yo. Tenemos un acuerdo con el precio, pero un desacuerdo con el valor. Yo creo que vale más y el otro
cree que vale menos. De esto va la bolsa, de esto va el movimiento del mercado, ya sean acciones, pan o lo que quieras. Y aquí lo vemos a través de gráficos. Creo que no hay mejor manera para representar esto visualmente que, como te digo, a través de las velas japonesas. Estas velas son en realidad muy antiguas. Su origen se da en Japón en el siglo XVII y nace a raíz de la materia prima principal de la época, el arroz. Había un mercado de arroz y su precio se iba moviendo, como cualquier mercado. Los comerciantes pujaban por el precio del arroz y se convirtió en un valor de cambio y pago. Se puede decir que el arroz era un instrumento financiero, como una moneda, oro o como el Bitcoin. Munehisa Honma empezó a predecir con antelación las futuras variaciones en el precio del arroz, usando el análisis técnico de velas japonesas. Las hizo de color rojo y con una longitud que mostrara la bajada del precio. Y en aquella época, en vez de verdes, eran negras y subían. Pero para entender las velas japonesas y todo lo que viene, todo esto lo veremos más adelante. Pero simplemente quiero que empieces a familiarizarte con los términos. Velas, soportes, resistencias, tendencias. Mucha gente ve algo sobre análisis técnico y dice, ¿qué es esto? Pero si son 1000 gráficos, esto a mí me marea. Te confieso que nos ha pasado a todo el mundo. Pero en realidad es mucho más que eso, y no es tan difícil de entender. Solo tienes que perderle miedo e intentar entenderlo poco a poco. Para eso estás aquí. Y tranquilidad, porque usaremos las herramientas que utilizan los analistas, los indicadores técnicos, que no son más que herramientas para estudiar la evolución de los precios. Hay cientos de indicadores técnicos y aquí veremos cómo funcionan algunos de los más relevantes. A medida que adquieras experiencia y aprendas sobre los diferentes indicadores técnicos, acabarás teniendo preferencia por los que se alineen mejor con tu forma de operar. No quieras adelantarte. Al inicio del vídeo te he formulado una pregunta. ¿Qué pensarías si te digo que hay una forma de predecir el futuro del mercado? Quiero decirte que el análisis técnico no deja de ser un método de valoración más para que puedas operar en bolsa. No existe un DeLorean ni el santo grial en las inversiones. No hay un método que acierte siempre y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Cada inversor tiene su método. Yo lo que te recomiendo es que cojas lo mejor de cada uno, lo que a ti te sirva, porque hay gente que combina el fundamental con el técnico y no por eso es un loco. No entra en conflicto un método con otro. Y para eso estás aquí, para aprender los métodos de inversión que quieras y después tú ya eliges. En el próximo vídeo veremos los tipos de gráficos que hay y cómo funcionan. Y si todavía no has elegido una plataforma para empezar a hacer trading, aquí te dejo un vídeo en el que te explico todo ello.